Hola chicos, ahora vamos a mencionar qué sucede con aquellas personas que son solicitantes de protección internacional o asilo y que desean solicitar el arraigo extraordinario o regularización masiva 2026 que ha sido aprobado por el gobierno de España este 14 de abril del 2026. Ok, en este caso debemos mencionar que el nuevo texto normativo que modifica el reglamento de extranjería del 2025 ha introducido para aquellas personas que son solicitantes de protección internacional un nuevo permiso de residencia llamada autorización de residencia por circunstancias excepcionales para personas solicitantes de protección internacional. Es decir, aquellas personas que son solicitantes de protección internacional, el gobierno español les ha generado un nuevo permiso de residencia. Por lo tanto, ellos van a tener que solicitar este permiso de residencia y no la residencia por arraigo extraordinario, que va por otra vía. Ahora, en este video vamos a explicar cuáles son los requisitos que implica este nuevo permiso de residencia. A ver, el permiso de residencia para personas solicitantes de protección internacional puede ser solicitado desde el 16 de abril del 2026 y finaliza el 30 de junio del 2026. ¿Y para quién está dirigido? Pues está dirigido para aquellas personas que hubieran presentado una solicitud de protección internacional, ¿vale? Y cumplan con los siguientes requisitos. Primero, ser mayor de edad. Encontrarse en territorio español en el momento de la presentación de esta solicitud de residencia. No ser titular de una autorización de estancia, como por ejemplo una visa de estudios, y tampoco ser titular de ningún otro tipo de permiso de residencia. Asimismo, tampoco encontrarse dentro de un procedimiento administrativo para la concesión, la prórroga, renovación o modificación de ningún tipo de autorización de residencia y de ningún tipo de permiso de residencia. Es decir, simplemente tener la condición de solicitante de protección internacional, encontrarse en España y además acreditar un periodo mínimo de permanencia en territorio español de 5 meses al momento de presentar esta solicitud de permiso de residencia. Además, pagar la tasa y carecer de antecedentes penales. Ahora, respecto al tema de los antecedentes penales, tenemos que mencionar que cuando se estaba debatiendo el texto oficial que iba a ser aprobado y posteriormente publicado
de la regularización extraordinaria y cómo se iba a justificar los antecedentes penales en caso la persona extranjera tuviera dificultades para obtenerlo desde su país de origen, entonces se ha establecido que la regla general para solicitar este permiso de residencia para personas solicitantes de protección internacional es presentar el certificado de antecedentes penales de los últimos 5 años en donde la persona extranjera haya vivido anteriormente a su llegada a España. Pero en el caso que no pueda presentar dicho documento, se ha establecido que se puede presentar un justificante de la solicitud del certificado de antecedentes penales. Segundo, una declaración responsable en la que manifieste no haber recibido respuesta alguna en el plazo de 1 mes. Y tercero, autorizar a las autoridades españolas para recabar sus antecedentes penales ante el país correspondiente. ¿De acuerdo? Va. Ahora, una vez que la persona extranjera solicitante de protección internacional, y también hay que hacer una mención, cuando una persona adquiere la condición de solicitante de protección internacional. Según el texto normativo que establece este nuevo permiso de residencia, la persona adquiere dicha condición desde el momento de la manifestación de voluntad de solicitar protección internacional. Entonces, desde ese momento, cumpliría el requisito de poder acogerse a este permiso de residencia. Aparte de haber llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y cumplir los 5 meses mínimo de permanencia continua en territorio español antes de la presentación de la solicitud de esta autorización de residencia. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que la persona presenta los documentos para solicitar esta autorización de residencia para personas solicitantes de protección internacional, la persona extranjera aún no está habilitado a trabajar. El permiso de trabajo provisional y el permiso de residencia provisional se le va a otorgar al solicitante de esta autorización desde el momento de la admisión a trámite, no desde la presentación de los documentos. Por lo tanto, si una persona, digamos, presenta los documentos de autorización de residencia por protección internacional el 15 de mayo del 26, a partir de esa fecha no puede trabajar de forma legal. Su permiso provisional de trabajo se le concederá cuando se le comunique que ha sido admitido a trámite. Por ejemplo, si se le comunica que su solicitud ha sido admitido a trámite el 4 de junio del 26, entonces a partir de esa fecha tendrá un permiso provisional de trabajo para trabajar de forma legal, es decir, con papeles, ya sea por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo o para laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio. Este permiso provisional de trabajo, que se concede de forma conjunta con un permiso provisional de residencia, se mantendrá vigente hasta
que la oficina competente de extranjería resuelva su solicitud de residencia. Ahora, este permiso de residencia para personas solicitantes de protección internacional tendrá la vigencia de 1 año. ¿Vale? ¿Y qué pasa, pues, si Dios quiera a esta persona ya le han concedido su permiso de residencia por 1 año? ¿Qué sucede con el trámite o la solicitud de protección internacional que está en trámite y que está pendiente de resolver? Entonces se ha establecido que en caso de que el procedimiento de autorización de residencia se resuelva de forma favorable, la persona extranjera deberá desistir de su solicitud de protección internacional o deberá desistir del recurso administrativo o judicial que haya interpuesto dentro de este procedimiento de protección internacional. ¿Va? Ahora, también se ha establecido que este permiso de residencia, como comenté, va a durar 1 año y que 2 meses antes de la caducidad de su vigencia y 3 meses posteriores a la caducidad de la vigencia de esta residencia, la persona extranjera deberá modificar a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia inicial o a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. ¿Y qué sucede si la persona por diversos motivos no puede modificar a las autorizaciones de residencia que acabo de mencionar? Entonces, se ha establecido que la persona extranjera, 2 meses antes de la caducidad de la vigencia o 3 meses después a la caducidad de la vigencia de la autorización de residencia, puede solicitar una prórroga de esta autorización de residencia y se le concederá por 1 año más, cumpliendo el requisito de estar en búsqueda activa de empleo. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que no pudieron modificar a un permiso de residencia o no pudieron prorrogar porque se encuentran delicados de salud o se encuentran en edad de jubilación y por lo tanto no cumplieron con el requisito de estar inscritos en el registro de búsqueda activa de empleo? Entonces el texto normativo ha establecido que solo en aquellos casos y de forma excepcional, aquella persona extranjera que se encuentre delicado de salud o que tenga algún familiar delicada de salud o en edad de jubilación, la persona extranjera, pueda solicitar la prórroga de esta autorización de residencia y se le concederá por 4 años más. Y debemos mencionar que este permiso de residencia para solicitantes de protección internacional, al igual que todas las residencias que están establecidas en el Reglamento de Extranjería de España, son permisos de residencia que sí cuentan para solicitar después la nacionalidad española, si así lo desea la persona interesada. Por lo tanto, el periodo de tiempo de residencia de 1 año que tuvo la persona extranjera al momento de concederle la autorización de residencia para solicitante de asilo y la prórroga ordinaria de 1 año o
la prórroga excepcional de 4 años que se le hubiera concedido, se suman para computar el tema de la nacionalidad española, y que en el caso de las personas de Iberoamérica solo se necesitan 2 años de residencia continua para solicitar dicha nacionalidad. Eso es en cuanto a lo que podemos mencionar de este nuevo permiso de residencia que ha establecido el gobierno español. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, porfa, ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados visitando nuestra página web, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo, y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.